It seems like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know. Saludos a todos, bienvenidos a Hablando la Verdad, mi lucha con la ansiedad generalizada y recuperación. Soy su anfitriona Mercedes y hoy les traigo un episodio muy especial donde compartiré mi historia personal desde el día que recibí mi diagnóstico de ansiedad generalizada hasta el proceso de encontrar la paz y la cura. En este episodio les hablaré sobre mi experiencia de ser diagnosticada con el trastorno de ansiedad generalizada, cómo me sentí en ese momento, los retos que enfrenté a lo largo del camino y lo más importante, las herramientas, métodos que me ayudaron a superarlo. Pero sin antes aclarar que este viaje cambió mi vida en 180 grados. Me hizo mejor persona y pude aprender experiencias y compartir con personas que nunca me hubiera imaginado pasar. Ahora, si estás pasando por algo similar, conoces a alguien que lo padece, eres una persona que se preocupa por su bienestar mental o simplemente te interesa saber más sobre cómo lidiar con la ansiedad, este episodio es para ti. No te olvides de compartir este podcast. Muchas veces las personas que empiezan a experimentar el trastorno de ansiedad no tienen ninguna guía o se quedan en silencio sobre su enfermedad. Me gustaría llegar a todas las personas que se sienten solas en su proceso y decirles que sí hay cura, como un día me lo hicieron saber. ¿Qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Imagínate que tu mente es como un radar. Constantemente está escaneando el horizonte, buscando amenazas, aunque sea un simple pájaro volando a lo lejos. Ahora imagina que este radar no tiene botón de apagado. Ese es el día a día de alguien con trastorno de ansiedad generalizada. Es vivir atrapado en lo que los especialistas llaman anticipación aprensiva. Pensar constantemente en escenarios catastróficos que en la mayoría de los casos tienen muy pocas probabilidades de suceder. Pero el trastorno de ansiedad generalizado no solo se queda así. Estas preocupaciones no son como nubes pasajeras que desaparecen rápidamente. Son tormentas que se intensifican, ocupan tu mente y hacen que todo lo demás, trabajar, estudiar, disfrutar un rato con tus amigos, se vuelva una tarea titánica. Por mucho que intentes calmarte, no logras apagar ese radar, que sigue detectando peligros que no existen. Y aquí está lo más desconcertante. La intensidad de esa preocupación no guarda relación con la realidad. Es como temer a un monstruo bajo la cama cuando sabes que no está ahí, pero no puedes evitar mirar cada 5 minutos para asegurarte. El problema no es que las personas con trastorno de ansiedad generalizada no sean conscientes de ello, es que no pueden controlarlo. Exactamente, esa falta de control, esa sensación de que tu propia mente te sabotea es lo que te convierte del trastorno de ansiedad generalizada en algo más que un simple rasgo de personalidad. Es un trastorno que afecta profundamente la calidad de vida. Bueno, les voy a empezar a relatar mi historia. ¿Cómo empezó el trastorno de ansiedad? Eran las 3 de la madrugada. Estaba sentada frente a mi escritorio, rodeada de libros y apuntes, luchando por mantenerme despierta. Tenía un examen importante ese mismo día y, como siempre, me exigía más de lo que podía dar. Las amanecidas era parte de mi rutina universitaria diaria. Y aunque estaba cansada, me repetía: Mercedes, solo es agotamiento. En cuanto recuperes el ritmo, vas a volver a ser ti misma. Tú misma. Pero algo dentro de mí susurraba que no era tan simple. Días antes había empezado a notar
que mi capacidad de concentración disminuía de forma alarmante. Mi mente, que antes era ágil, ahora parecía atrapada en una neblina. Todo me costaba el doble o hasta el triple. Lo peor era la sensación de pesadez, como si mi cuerpo y mi cerebro se hubieran llenado de plomo. Intentaba convencerme de que solo era estrés. Me decía un par de días más, un poco más de esfuerzo y recuperarás el ritmo. Pero ese ritmo nunca regresó. Con el tiempo, las cosas fueron empeorando. Ya no podía estudiar más de 15 minutos sin sentir una somnolencia abrumadora. Y cuando me forzaba a seguir, lo único que lograba era un torrente de frustración. Me encontraba llorando en la ducha durante horas sin entender el por qué mis emociones estaban fuera de control. Pasaba de la tristeza profunda al miedo en cuestión de segundos, y lo más desconcertante era que no podía encontrar un motivo. ¿Por qué estaba tan mal si mi vida, al menos en la superficie, estaba bien? Era como estar atrapado en un carrusel de emociones que no podía detener. Las lágrimas venían sin aviso, sentimientos de confusión y desesperanza me invadían de la nada. Y entonces la pregunta más temida comenzó a rondar mi cabeza y mi mente. ¿Estoy perdiendo la cordura? Era un caos interno. Mi mente antes aliada se había convertido en un terreno desconocido. Mis pensamientos eran un torbellino incontrolable, y así cada día se sentía más difícil que el anterior. Ahora te pregunto, si fueras tú, ¿cómo reaccionarías al darte cuenta de que algo tan fundamental como tu propia mente te estaba dando la contraria? Eso fue lo que me pasó. Era el comienzo de mi historia con la ansiedad. Aunque en ese momento aún no lo sabía, solo sabía que algo no estaba bien y que cada día que pasaba me sentía un poco más perdida. Imagina que dentro de tu cabeza hay dos personajes principales. Uno es el estratega lógico, el que planifica, razona y toma decisiones con calma. El otro es el guardia emocional, que siempre está alerta, preparado para defenderte del peligro. En un cerebro en equilibrio, estos dos personajes trabajan juntos, pero cuando la ansiedad aparece, el guardián emocional toma el control, apagando casi completamente al estratega lógico. Eso es lo que me pasaba. Mi cerebro dejó de ser un equipo bien sincronizado, ahora para trabajar en contra de mí. Mi sistema nervioso, esa red de esas neuronas que procesan información y generan respuestas, estaba desequilibrado. Ya no producía los químicos necesarios para mantenerme centrada y en calma. Era como si mi guardián emocional hubiera activado todas las alarmas, viendo amenazas en cada esquina, mientras mi estratega lógico quedaba relegado a un rincón sin poder intervenir. Es la lucha entre lo que llamamos el cerebro reptil, el cerebro emocional y el cerebro lógico, que es el que te permite razonar, el que te permite funcionar en tu día a día. Y obviamente tiene que estar antepuesto al cerebro emocional. El sistema nervioso es fascinante. Está diseñado para captar estímulos de tu entorno y procesarlos y reaccionar según sea necesario. Por ejemplo, si algo te asusta, tu cerebro envía una señal para prepararte. Tus músculos se tensan, tu corazón se acelera y estás listo para pelear o huir. Y es más, ese cerebro de reptil es el que controla esa respuesta de lucha o huida. Por eso la ansiedad significa eso, que esa alarma está activada y ese sistema de lucha o huida está todo el tiempo activado y uno no puede pasar así, no es normal eh, que una persona pase alerta todo el día buscando peligros a cada momento. Como te digo, esto es útil cuando realmente hay un peligro,
como un coche que se acerca demasiado rápido, pero cuando esta alerta se activa sin motivo una y otra vez es agotador. Mi cerebro emocional estaba en modo de supervivencia constante, interpretando cualquier sensación, pensamiento o situación como una amenaza. Y ahí está el problema de este trastorno. El peso de las emociones desreguladas supera la lógica. No te permite razonar, no te permite continuar con tus actividades diarias. Es un desequilibrio profundo en tu sistema nervioso, una desconexión entre tu cerebro lógico y tu cerebro emocional. At least it was worth a shot. I drive from your place. Kiss your lips, but I hate the taste. No. Continuando con mi historia, estaba en casa rodeada de una aparente calma, intentando concentrarme en mis estudios. Un torrente de pensamientos irracionales comenzó a invadir mi mente sin previo aviso. Eran imágenes y palabras que no tenían lógica, como si provinieran de un rincón oscuro que no reconocía y nunca lo había visto antes. Mientras trataba de mantenerme enfocada, mi mente se llenaba de escenas de fracasos futuros, recuerdos dolorosos del pasado y escenarios imaginarios que nunca habrían ocurrido. No entendía cómo ni por qué estaban ahí. Esos pensamientos eran incontrolables y tan intrusivos que, por más que intentara ignorarlos, regresaban con más fuerza. Mi corazón comenzó a latir más rápido, mi respiración se tornó errática y un miedo inexplicable se apoderó de mí. Era mi primer ataque de pánico. No entendía qué estaba sucediendo, pero el terror de no saber me hundía más en ese vorágine. El pánico se alimentaba de sí mismo. Creaba un círculo vicioso del que no podía escapar. Día tras día, los ataques de ansiedad se volvieron más frecuentes. Mis intentos por controlarlos solo los fortalecieron, alimentados por mi miedo. Y entonces llegó el día más oscuro, mi primer episodio de psicosis. Era como si mi mente hubiera cruzado un umbral invisible hacia un lugar del que no sabía cómo regresar. Mi percepción de la realidad se desmoronó. Nada parecía real, ni siquiera yo misma. Mirarme al espejo era como si mi mente fuera una habitación llena de ecos de voces ajenas y no encontraba mi propio reflejo. Pasé un día entero en este delirio, un infierno que no le desearía ni a mi peor enemigo. Cuando finalmente regresé a mí misma, no volví completa. Me sentía despersonalizada y desrealizada. Es uno de los otros síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. Como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. La realidad parecía un sueño distante y yo no sabía cómo despertar de esto. ¿Cómo obtuve un diagnóstico médico? En medio de ese caos, llegó un momento en el que simplemente colapsé. Había tocado fondo. Mi desgaste emocional era tan grande que decidí buscar ayuda. Pero lo que encontré no fue lo que esperaba. Los profesionales a los que acudí me diagnosticaron y me recetaron pastillas para la ansiedad, pero nunca obtuve de ellos el apoyo que yo necesitaba. No hubo consejos ni palabras de aliento, solo un desfile de medicamentos que no parecía dar resultado. Me sentía como un número más en sus consultas, alguien que pedía soluciones rápidas mientras ellos regresaban a sus vidas después de la consulta. Probé pastilla tras pastilla, gotero tras gotero, y nada parecía funcionar. Mi decepción crecía con cada nueva receta. Pero entonces una de esas pastillas me dio un respiro, un pequeño espacio de paz. Sin embargo, esa calma no fue suficiente. Supe que si quería salir adelante tendría que hacerlo por mí misma. No podía depender de algo que apenas raspaba la superficie del problema. Esperaba orientación de un profesional, una explicación sobre lo que estaba enfrentando, pero jamás llegó. Nadie me habló del trastorno de ansiedad, de sus síntomas o de qué esperar. Estaba navegando en la oscuridad, sin saber cuánto tiempo duraría el tormento.
ni si algún día podría superarlo. Fue un aprendizaje forzado, un camino que tuve que recorrer sola, armándome de conocimientos y estrategias que nadie me enseñó. Al final entendí que las pastillas podían ser una herramienta, pero nunca reemplazaría la fuerza que encontré en mí misma y en la información, en informarme, en buscar información, día y noche. Aunque me sentí decepcionada por aquellos que se supone que deberían ayudarme, esa experiencia me hizo más fuerte. Aprendí que la verdadera recuperación no viene de una receta, sino de la determinación de luchar por tu propia paz. Are you dry from your place? Kiss your lips, but I hate the taste. No fun in this game. ¿Cuál fue tu reacción ante esta primera idea de tener un trastorno de ansiedad? El vacío de la desinformación se convirtió en mi mayor enemigo. Leía mis síntomas en internet. Cada línea me hacía identificarme más con un problema que parecía no tener fin. Pensé que mi vida estaba acabada, que viviría con estos síntomas día tras día, minuto tras minuto, sin descanso. Me enojé con Dios, con la vida, pensando que era un castigo. La desesperanza me arrastró a un agujero negro del que parecía imposible salir. No podía controlar mis pensamientos, ni mi mente racional, y eso me destrozaba. En medio de mis estudios universitarios me sentía que lo iba a perder todo. Incluso las tareas más simples, como sentarme frente a mi computadora, me parecían imposibles. Mi ansiedad se disparaba en cada momento. Los ataques de pánico me paralizaban y me sentía condenada a una vida de incapacidad. Llegué a pensar que nunca más podría escribir un simple documento, leer una página o seguir adelante. Estaba condenada de por vida. ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos? Toda mi lucha fue un desafío, me enseñó más de mí misma y forjó mi personalidad día tras día. Todos los días fueron una prueba de fuego de mi resiliencia y valor. La ansiedad no desapareció de inmediato, pero cada día me sentía más fuerte al buscar información, abriendo muchos libros sobre el tema, pasando de la ignorancia total sobre este tema a curarme por mí sola. Y sí, es posible la recuperación total, existe y es posible volver a la normalidad nuevamente. Hoy quiero compartir con ustedes algunas de las herramientas que me ayudaron, porque sé que aunque cada historia es diferente, hay algo en el camino de otros que puede resonar contigo. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We ride, but we know. ¿Qué consejos nos puedes dar? En mi desesperación, algo cambió. Me di cuenta que no podía esperar que todo mejorara de un día para otro, pero supe que no podía rendirme. Decidí aferrarme a la esperanza, esa chispa que parecía tan débil en medio de la oscuridad. Empecé a pensar que tal vez mañana sería libre de todo esto. Creí, aunque fuera por un instante, que un milagro era posible. Muchas personas, debido a la estigmatización e ignorancia sobre la salud mental, nunca llegan a entender qué les sucede, o simplemente se aguantan y se callan. Tuve la suerte de no ser una de ellas y actuar por mí misma. Descubrí que la sanación es un proceso. Puede parecer un camino largo, pero cada paso cuenta. Pero créeme, si tú le pones todo tu empeño, en un momento vas a despertar y todo va a regresar a ser normal. Puede ser un día para otro. No te puedo decir qué día es, qué día va a ser así. Pero simplemente sucede. Abrí mi mente, intenté diferentes cosas, reflexioné sobre mis acciones. Me sumergí en libros que hablaban de cómo regular el sistema nervioso. Eso es lo más importante de todo mi recorrido, que aprendí a regular mi sistema nervioso.
Entre estos libros estaban The Body Keeps the Score. Además, comprendí que nuestro cerebro tiene una capacidad increíble para autorregularse. Aunque tú no estuvieras buscando ninguna solución, ni hicieras nada y te quedaras en un rincón sin poder ver una luz al final del túnel, tu sistema nervioso está funcionando todo el día y está funcionando para autorregularse. Pero hay formas de acelerar ese proceso. Aprendí que, aunque el desequilibrio parezca eterno, el camino a la estabilidad es claro una vez que entiendes lo que está sucediendo en tu mente. Lo más intuitivo es no esperar que todo mejore de un día para otro, pero yo te invito a tener esperanza, que sí se puede. Dios puede obrar un milagro en tu vida, como lo obró en la mía y me curó por completo. Yo te invito a tener fe, pero a no esperar ninguna cura mágica, porque eso no sucede. Hay que pagar un precio por tu sanación. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it Hoy les go. compartí mi experiencia personal, desde el miedo y la incertidumbre al diagnóstico, hasta cómo comencé a encontrar la paz. Espero que mi historia pueda ofrecerles algo de consuelo o esperanza si están enfrentando algo similar. Si te ha gustado este episodio o sientes que puede ayudar a alguien que conoces, te invito a suscribirte al podcast y compartirlo. También me encantaría saber tu opinión, así que no dudes en dejarme un comentario o seguirme en mis redes sociales, donde seguiré compartiendo más sobre mi experiencia y consejos para manejar la ansiedad. Gracias por acompañarme en este viaje. Recuerda que no estás solo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.